Vamos ahora a enviado especial. Hace poco menos de un año los talibanes tomaron el control en Kabul y con ello el control absoluto de Afganistán. Roberto Cox y un equipo de Chilevisión Noticias lograron entrar a Afganistán y, Roberto, conversar con los propios talibanes y saber qué es lo que está ocurriendo en ese país. Bienvenido, buenas noches. Gracias, Daniel. Las siguientes imágenes son realmente surrealistas. Por primera vez en la historia de la televisión chilena pudimos entrevistar a sus líderes, a los líderes talibanes, saber cómo piensan en momentos en que la comunidad internacional mantiene los ojos puestos sobre el régimen, sobre todo en momentos en que hay fuertes restricciones, sobre todo con las mujeres. Estuvimos en Afganistán, cara a cara con los talibanes. Estoy rodeado de alrededor 10 talibanes, todos armados. Nunca pensé en mi vida que iba a ser salir a patrullar con la policía talibana. Ok. Esto es enviado especial en el corazón del régimen talibán. Las montañas nevadas del invierno afgano nos dan la bienvenida a Kabul. Aterrizamos en el ahora tranquilo aeropuerto internacional de la capital. Este es el mismo lugar donde en agosto del año pasado el escenario era completamente opuesto. Fue acá mismo donde miles y miles de personas intentaban huir despavoridas ante la llegada de los talibanes al poder. Aviones despegando con afganos literalmente aferrados a sus ruedas, desesperados por huir de los nuevos gobernantes. El caos total en el último bastión militar en poder de Estados Unidos antes de abandonar el país en agosto de 2021. Fue en medio de estas estampidas que una facción del ISIS contraria a los talibanes realizó el atentado que le costó la vida a 150 personas, entre las que se contaron 13 militares norteamericanos. Hoy en este aeropuerto la situación cambió. La calma reina en este precario y antiguo terminal aéreo. Los pocos vuelos internacionales que llegan al lugar lo hacen desde países como Dubái, Turquía, Irán o Pakistán. Estas son nuestras primeras postales de un país que alberga décadas de guerra, fundamentalismo religioso e innumerables historias y mitos que intentaremos develar. Hola, soy Arsalan Rahmani y bienvenidos a Afganistán. Partimos presentándoles a Arsalan. Su presencia llama la atención. Su look occidental desentona con los tradicionales atuendos locales. Él será lo que en periodismo llamamos fixer, nuestro productor, guía, traductor y garantía de seguridad en una ciudad donde los códigos culturales son completamente diferentes a los nuestros. Arsalan, muchas gracias por recibirnos en Afganistán. Sin ti, en este lugar no somos nada. A sus 22 años estudia literatura en español, escribe poesía y fue 2 veces campeón de fitness en su país. Hoy gana dinero recibiendo a periodistas extranjeros en una impredecible Kabul. ¿No es peligroso tu trabajo? Casi más o menos, sí. Cuando estoy trabajando con ustedes ahora, no, porque estoy con ustedes. Sí. Pero cuando estoy sola, Sí. y no sé, puede ser peligroso.
Las calles de la ciudad nos reciben atestadas de talibanes. Cada pocas cuadras los puntos de control se suceden. Jóvenes e inexpertos soldados fuertemente armados con viejas Kalashnikov soviéticas o fusiles M40 norteamericanos se encargan de la seguridad. Las primeras escenas son intimidantes. Absolutamente todos estos fundamentalistas religiosos están armados. Llegar a este país es un viaje en el tiempo. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, al momento de la llegada de los talibanes al poder, la pobreza en Afganistán alcanzaba un 72%. Sus mismas proyecciones indican que el país va rumbo a la pobreza universal, en la que prácticamente toda su población es pobre. Esta es una de las últimas imágenes de mujeres con el rostro descubierto en plena calle. Fueron grabadas hace algunas semanas en Kabul. Sin embargo, hoy el régimen talibán ordenó que el burka sea obligatorio para todas ellas. La medida provocó protestas ante las cada vez más estrictas prohibiciones en contra de las afganas. Entrevistar o incluso hablar con una mujer en la vía pública está completamente prohibido según la interpretación talibana del Corán. En esta oportunidad fue la misma Soraya la que se nos acercó a pesar del permanente asedio de la policía. Es la policía, dependen. Sí. Está viniendo una policía talibana ahora, está pasando por acá al lado de esta entrevista. Vamos a intentar seguir, pero bueno, se ve que ella está muy alterada. Sí, está muy alterada. ¿Por acá? Arsalan, te quería preguntar, nosotros, primera vez que entrevistamos a una mujer en la vía pública, Sí. ¿es peligroso hacerlo? Para ellos y para nosotros también está muy peligroso. Si los talibanes nos vean como así, Sí, pasó un carro de policía recién. Sí, lo pasó, pero es una sorpresa que no nos quedamos. Sí, no nos queda. Sí, Mauricio, nuestro camarógrafo, bajó la cámara también. Vale. ¿Qué podría haber pasado? Nos quedaron en un prison. Sí, arrestados. Arrestados, sí, detenidos. En un prison, detenidos y los borraron los archivos. Los archivos, sí, los vídeos, las fotos, Sí. todos los borraron. Y probablemente nos golpean. Es mejor irnos rápido antes que pase algo. Sí, claro. Sí, claro. Listo, gracias Arsalan. Con sus 40 millones de habitantes en todo el país y 5 en Kabul, las calles dan cuenta del caos. En la capital no existen los semáforos, el tráfico se resuelve a bocinazos. Estamos cruzando la calle como se cruza en Afganistán, a lo choro. La economía informal reina en las calles y miles de niños mendigan para sobrevivir. Mientras, fundamentalistas religiosos aplican sus leyes en nombre de Alá, siendo las mujeres las principales víctimas de los nuevos gobernantes. شنیدش در ما قسمی که ما میخوایم به او اندازه شنیدنش در یعنی ما هنوز به کار نمیریم 6 ماه شده که زنان افغانستان از حق و حقوقشان محروم. Ya instalados en Afganistán nos esperan 10 días de reporteo, no sin antes cumplir con un último trámite imprescindible. Estamos entrando al Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el punto de partida de nuestra cobertura. Tenemos que pedir autorización acá, que nos firmen un papel para que nos dejen grabar sin problemas y que podamos realizar nuestro trabajo tanto en las calles de Kabul como en el resto del país. Vamos a ver qué tal nos va. Esta es nuestra puerta de entrada al Emirato Islámico de Afganistán. En el Ministerio de Relaciones Exteriores nos recibe su portavoz.
Por primera vez en la historia de la televisión chilena, tenemos acceso a una entrevista con un líder talibán. Hello, Mr. Barhi. Assalamu alaikum. Welcome to Kabul. Welcome to my office. Thank you very much. Nice to meet you. Very nice to meet you too. We're going to talk about Talibans. Well, more than welcome. Okay, More than welcome. Abdul no quiere dejar nada al azar, que el encuadre de su entrevista sea perfecto, que la bandera del Emirato Islámico de Afganistán luzca prolija a su derecha y que ningún otro elemento perturbe la entrevista. The situation, unfortunately, is getting better in terms of security. Kabul is returning back to a normal city, just like any city in Chile or any other country. But we've experienced 20 years of war. To reach the level of normalcy that perhaps you have in some of the Western countries, of course, it is going to take some time. Tras la retirada de Estados Unidos en agosto del año pasado, después de 20 años de ocupación, los talibanes volvieron al poder. Pero esta no es la primera vez que gobiernan en Afganistán. Viajamos al lugar mismo donde todo comenzó. Llegamos a Kandahar, la mismísima cuna de los talibanes en 1994, ubicada a 500 kilómetros al sur de Kabul. En esta ciudad el apoyo al régimen es más bien mayoritario. Kandahar debemos seguir viaje 2 horas más en auto. Tras haber obtenido la autorización de líderes talibanes locales, llegamos a esta humilde localidad del Afganistán profundo. Salam aleikum. Salam aleikum. Salam aleikum. Aquel detenido en el tiempo, alejado de cualquier intento de desarrollo. Bueno, esta escena es bastante intimidante. Estoy rodeado de alrededor 10 talibanes, todos armados, e incluso hay niños. En este mismo lugar, a mi espalda, está la madraza del mismísimo Mullah Mohammed Omar, el líder y fundador de los talibanes en 1994. En este lugar, el Mullah Mohammed Omar estudió el Corán. ¿Cómo se llama él? Haji Abdul Majid. Haji Abdul Majid. Haji Abdul Majid. Haji Abdul Majid. Abdul Majid. Majid. Haji. Bueno, ¿algo? Majid. Abdul Majid fue amigo personal del más alto líder de los talibanes. Vive en la misma aldea donde nació y se crió el hombre del que apenas existen registros audiovisuales. Solo este video donde aparece sosteniendo el manto sagrado del mismísimo profeta Mahoma para autoproclamarse el líder del Islam. En esta precaria mezquita, el fundador de este movimiento político-religioso dio sus primeros pasos predicando el Corán. A mediados de los 90 se convirtió en una de las personas más buscadas por la CIA por sus presuntos vínculos con un prominente Osama Bin Laden. ¿El Mullah Mohammed Omar tenía alguna relación con Osama Bin Laden? En 1993 ocurrió el primer atentado en las Torres Gemelas de Nueva York, que le costó la vida a 6 personas. La agrupación terrorista Al-Qaeda se atribuyó este y otros ataques perpetrados años después contra objetivos norteamericanos.
Su líder, Osama Bin Laden, el mismo que en los 80 fue financiado por la CIA para expulsar a los soviéticos de Afganistán, esta vez le declaraba la guerra a Estados Unidos. Su centro de operaciones era justamente el país en el que finalmente los talibanes llegaron al poder en 1996. En los 90, cuando Bill Clinton era presidente de Estados Unidos y enfrentaba un escándalo de infidelidad, Osama Bin Laden era el terrorista más buscado por la Casa Blanca. Le pidieron al gobierno de Afganistán, al gobierno talibán, que por favor lo entregara a la justicia. Sin embargo, ellos pusieron como única condición que los estadounidenses reconocieran a los talibanes como un gobierno oficial. El mismísimo mulá Mohamed Omar, luego de pensarlo muchísimo tiempo, decidió no entregar a Osama Bin Laden a la justicia. La historia ya sabemos cómo terminó. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 cambiaron la historia del mundo. Bin Laden, protegido en Afganistán por el gobierno talibán, le asestaría el más duro de los golpes a la superpotencia mundial. Estados Unidos creía que el mulá estaba detrás de un movimiento terrorista. Tras los atentados de 2001, la ocupación norteamericana en Afganistán fue inmediata. El entonces presidente George W. Bush inició la ofensiva, decidido a dar con el responsable de los ataques a las Torres Gemelas, que le costaron la vida a 3.000 personas. 10 años después, en 2011, la CIA finalmente encontró a Bin Laden en Pakistán, dándole muerte en la misma operación militar. Fueron 2 décadas de presencia estadounidense en la que se celebraron 3 elecciones presidenciales. La Casa Blanca pretendió darle cierta estabilidad institucional al país y asegurar las libertades restringidas por el fundamentalismo islámico. We are not only not terrorists, but we are victims of terrorism. Terrorism perpetrated against the people of Afghanistan by the United States, by the Western countries. We are victims of military terrorism, of intellectual terrorism, of economic terrorism. We are the victims. We are not the transgressors, not the oppressors. Termina la jornada y nos retiramos finalmente del lugar mismo donde surgió el movimiento talibán, la pequeña aldea donde nacieron las ideas que hicieron tambalear al poder norteamericano. Bueno, y si tú me tienes que dar un consejo a mí para mi vida, ¿qué me dirías a mí? دته دغه برکات ورکړي چې موږ خاورې ته راغلي دي موږ ته خدمت وکړي الله پاک دې د اسلام طرفدار کړي الله پاک دې داسې وبله مسلمان کې زړه غوښتله وپوهېد هغه خو نو د ده په دین پورې اړه ده چې دغه د ده د نوم شي. Abdulmajid, Banana. Seguiremos nuestra ruta por Afganistán. Conoceremos las escuelas donde los más pequeños aprenden el Corán. Seremos testigos del flagelo del opio y sus miles de adictos. Y por supuesto el principal problema que hoy mantiene en alerta a la comunidad internacional: las mujeres y las restricciones de sus derechos y libertades. Todo en un próximo capítulo de Enviado Especial, cara a cara con los talibanes. Daniel, fue una experiencia espeluznante estar ahí en Afganistán. Va a haber una segunda parte. Vamos a hablar de la situación de las mujeres en Afganistán. Tienen las libertades altamente restringidas y hablamos con varias mujeres que están en la clandestinidad hoy en día. Y, por ejemplo, la situación de los adictos. Afganistán es un gran exportador de opio y se puede ver a varios adictos dando vueltas por las calles, algo que conflictúa muchísimo también a los talibanes, que tienen completamente prohibidas las drogas. Una realidad muy impresionante entonces y esperamos la segunda parte. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Daniel, que estés bien.